Estados Unidos, tierra de libertad, hogar de los valientes, y un caldo de cultivo para historias de terror espeluznantes. Desde leyendas susurradas transmitidas de generación en generación hasta películas taquilleras que dejan al público sin aliento, el miedo está entrelazado en el tejido de la cultura estadounidense. Somos una nación fascinada por la oscuridad, por las cosas que hacen ruido en la noche. Estas no son solo historias, son reflejos de nuestras ansiedades más profundas, nuestros miedos ocultos. Apelan a algo primario, algo que nos pone la piel de gallina y nos acelera el corazón. Acompáñenos en un viaje al oscuro corazón del terror estadounidense, explorando las historias que han perseguido nuestros sueños y moldeado nuestras pesadillas. Prepárense para emocionarse, prepárense para estar aterrorizados, prepárense para perder el sueño, pero estén advertidos. Una vez que entren en las sombras, es posible que nunca quieran irse. Cada historia de terror tiene sus raíces en algo antiguo, algo primario. Desde tiempos inmemoriales, el miedo ha sido una emoción fundamental, una respuesta instintiva a lo desconocido y lo peligroso. Para Estados Unidos, estas raíces están entrelazadas con la tierra misma. La vasta extensión del continente americano, con sus paisajes variados y a menudo inhóspitos, ha sido el escenario perfecto para el surgimiento de historias de terror únicas. El folclore de los nativos americanos es rico en historias de espíritus vengativos, cambiapieles y criaturas que acechan en las sombras. Estas leyendas, transmitidas de generación en generación, reflejan una profunda conexión con la naturaleza y un respeto por las fuerzas invisibles que la habitan. Los colonos europeos trajeron su propia marca de miedo a través del océano. Con ellos, llegaron historias de brujas, vampiros y hombres lobo, que encontraron terreno fértil en el Nuevo Mundo. Estas historias se adaptaron y evolucionaron, fusionándose con las leyendas locales para crear un folclore único. Historias de brujas, vampiros y hombres lobo encontraron terreno fértil en el Nuevo Mundo. Los juicios de brujas, como los de Salem, se convirtieron en símbolos de la paranoia y el miedo a lo desconocido que caracterizaban a las comunidades coloniales. La vasta naturaleza, la lucha constante por la supervivencia y el choque de culturas crearon una atmósfera propicia para el terror. Los colonos se enfrentaban a un entorno hostil y desconocido, donde cada sombra podía ocultar un peligro. El terror estadounidense temprano a menudo reflejaba los peligros muy reales que enfrentaban los colonos. La sensación de aislamiento y vulnerabilidad en un territorio vasto y salvaje alimentaba sus miedos. Las enfermedades, el hambre y los conflictos con los nativos americanos eran amenazas constantes. Estas dificultades se convirtieron en el telón de fondo de muchas historias de terror, donde la lucha por la supervivencia se entrelazaba con lo sobrenatural. Estos miedos se manifestaron en historias de bosques encantados, asentamientos malditos y espíritus vengativos. Los relatos de fantasmas y maldiciones reflejaban las ansiedades y los peligros de la vida en el Nuevo Mundo. Estos primeros relatos sentaron las bases para el diverso y aterrador panorama del terror estadounidense que conocemos hoy. Desde los cuentos de Edgar Allan Poe hasta las películas de terror modernas, la influencia de estas historias tempranas es innegable. Nos recuerdan que el miedo es una parte tan importante de nuestra historia como el coraje o la libertad. A través del terror, exploramos nuestras ansiedades más profundas y enfrentamos nuestros miedos más oscuros, encontrando en ellos una forma de entender y superar las incertidumbres de la vida. Ninguna exploración del terror estadounidense estaría completa sin rendir homenaje al maestro de lo macabro en persona, Edgar Allan Poe. Su nombre evoca imágenes de cuervos, corazones delatores y casas embrujadas, pero su legado va mucho más allá de estos símbolos icónicos. Un pionero literario, la oscura imaginación y la prosa inquietante de Poe dieron origen a una nueva era del terror. Sus obras, como El Cuervo y El Corazón delator, no solo capturaron la atención de sus contemporáneos, sino que también establecieron las bases para el género de terror moderno. Las historias de Poe no trataban solo de monstruos o fantasmas. En lugar de depender de criaturas sobrenaturales, Poe se centró en los horrores internos, aquellos que se esconden en la mente humana.
se adentraron en los recovecos más oscuros de la psique humana, explorando temas de locura, culpa y la fragilidad de la cordura. Sus personajes a menudo enfrentaban sus propios demonios internos, luchando contra la desesperación y el miedo. Entendió que el verdadero terror no proviene de amenazas externas, sino de los demonios que acechan dentro de todos nosotros. Poe sabía que el miedo más profundo es el que se origina en nuestra propia mente, y utilizó esta comprensión para crear historias que resuenan profundamente con los lectores. Sus relatos a menudo se desarrollaban en entornos claustrofóbicos, atrapando al lector en la mente de sus personajes a medida que descendían a la locura. Estos escenarios opresivos aumentaban la tensión y el miedo, haciendo que cada giro de la trama fuera aún más impactante. Utilizó imágenes vívidas y una aguda comprensión de la psicología para crear una atmósfera de miedo sofocante. Cada detalle en sus historias estaba cuidadosamente diseñado para evocar una sensación de inquietud y terror. La influencia de Poe en el género es innegable. Sus técnicas narrativas y su enfoque en el terror psicológico han sido estudiados y emulados por innumerables escritores a lo largo de los años. Estableció el estándar para el terror psicológico, allanando el camino para las generaciones de escritores venideras. Su capacidad para explorar los aspectos más oscuros de la naturaleza humana ha dejado una marca indeleble en la literatura. Sus historias continúan estremeciendo e inquietando a los lectores hasta el día de hoy, un testimonio del poder atemporal de su genio oscuro. La obra de Poe sigue siendo relevante, demostrando que el miedo y la fascinación por lo macabro son emociones universales y eternas. Sección 4. El corazón delator, el tambor palpitante de la culpa. El corazón delator es un excelente ejemplo de la maestría de Poe en el terror psicológico. Este cuento nos sumerge en la mente de un narrador anónimo, un hombre llevado a la locura por su propia culpa y paranoia. El narrador insiste en que no está loco, pero sus acciones revelan un escalofriante descenso a la locura. Se obsesiona con el ojo de buitre de un anciano, convenciéndose de que debe silenciar los latidos del corazón del anciano. El asesinato en sí se describe con detalles espantosos, pero es la secuela lo que realmente persigue al lector. La culpa del narrador se manifiesta como un sonido implacable y palpitante, el sonido del corazón del anciano, latiendo incluso después de la muerte. El corazón delator es una clase magistral de suspenso y tormento psicológico. Nos recuerda que los monstruos más aterradores son a menudo los que creamos dentro de nosotros mismos. Sección 5. H.P. Lovecraft, terror cósmico y horrores incognoscibles. Mientras Poe exploraba la oscuridad interior, los recovecos más profundos de la mente humana y sus miedos, H.P. Lovecraft dirigió su mirada al vasto e indiferente cosmos, un lugar lleno de misterios insondables y horrores más allá de nuestra comprensión. Introdujo una nueva clase de horror, el horror cósmico, un género que no solo asusta, sino que también nos hace cuestionar nuestro lugar en el universo. Un género que enfatiza la insignificancia de la humanidad frente a seres antiguos e incognoscibles, seres que han existido mucho antes de que la humanidad siquiera comenzara a soñar. Las historias de Lovecraft están llenas de criaturas con tentáculos de más allá de las estrellas, entidades que desafían las leyes de la naturaleza y la lógica. Civilizaciones antiguas enloquecidas por el conocimiento prohibido, sociedades que se han desmoronado bajo el peso de verdades que nunca debieron ser descubiertas, y una omnipresente sensación de temor que impregna cada página, una atmósfera de desesperación y fatalidad que envuelve al lector. Su escritura se describe a menudo como indiferencia cósmica, una filosofía que sugiere que el universo es vasto y sin sentido, y que nuestras vidas son insignificantes en el gran esquema de las cosas. Lo que refleja la idea de que el universo es indiferente a las esperanzas y los sueños de la humanidad, una perspectiva que puede ser tanto liberadora como aterradora. Sus criaturas no son simplemente monstruos a los que vencer, sino manifestaciones de fuerzas primordiales que no pueden ser comprendidas ni controladas. Son fuerzas de la naturaleza, más allá de la comprensión o el control humano, entidades que existen en dimensiones más allá de nuestra percepción. Representan el miedo último a lo desconocido, el terror de enfrentarse a lo incomprensible y lo inefable. La aterradora comprensión de que no somos más que una pequeña mota en un universo vasto e indiferente.
una verdad que puede ser difícil de aceptar. La influencia de Lovecraft en el terror es innegable. Su legado perdura en la literatura, el cine y el arte. Su horror cósmico ha inspirado a innumerables escritores, cineastas y artistas, quienes han tomado sus ideas y las han expandido en nuevas y aterradoras direcciones, asegurando que el miedo a lo desconocido siga atormentando nuestra imaginación colectiva, manteniendo viva la llama del terror cósmico para las generaciones.